familia, ¿listo? Hoy levantamos nuestras manos, familia. Vamos a cantar con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Cuán hermosa gracia hemos hallado. Tú estás aquí con nosotros y tu iglesia declara el día de hoy. Vamos todos juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos azota con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Todos juntos. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Hoy somos libres y ahora libres Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Tú eres digno, es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Tú eres digno, es el Cordero de Dios, digno, gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y hoy soy libre y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste, hoy te alabamos. Gracias, Señor. Santo, hoy te adoramos, Jesús, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Tenemos un Dios que fue, que es y ha de venir. Familia, te animo a que levantes tus manos ahí en tu lugar.
disfrutar de Él. Él ya está aquí. Él ya está aquí. Muros rodeando esto. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Vamos, Silly. Nunca me has fallado, Dios. Juntos, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, ¿quién como tú? La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Vamos, dile esto. Y mi corazón te alabará. Para eso fuimos creados, Jesús. Oh. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles de nuevo ya este domingo 20 de septiembre y bueno, estamos en el mes patrio, ¿verdad? Y esta semana creo que pues bueno, dimos el grito, ¿verdad? De independencia, tal vez en tu casa, tal vez no sé, con tu familia. Pero bueno, sean todos muy bienvenidos a Amistad Vida. Nos encanta de nuevo estar juntos y ser iglesia ahí en nuestras casas, en donde quiera que estamos. Ahí estamos adorando a Dios, ahí estamos estudiando su palabra. Así es que sean todos muy bienvenidos, en especial las personas que se conectan por primera vez a una de nuestras transmisiones en Amistad Vida o es de las primeras veces que nos acompañan. En verdad nos da mucho gusto recibirle. Esta es su casa y bueno, mando saludos a todos nuestros campus de Amistad Vida. Somos una gran familia que amamos a Dios, que nuestro corazón es la gente y Jesús es nuestro mensaje. A nuestro campus en Orizaba, en Córdoba, en Fortín, en Zongolica, en El Cucuite, en Yanga, en Huatusco, en todos los lugares, en Jalapa, en fin. Nos da mucho gusto saludarles desde aquí y a todos nuestros amigos y familiares que nos ven de cualquier parte del mundo. Así es que sean todos muy bienvenidos. Y bueno, el día de hoy vamos a concluir, de hecho a la cuarta y última parte de nuestra serie que hemos titulado Selah. Hemos estado hablando ya durante 4 semanas, esa es la cuarta semana acerca de este tema. Y bueno, si tú te perdiste los anteriores, ahí puedes buscarlos en nuestro canal de YouTube de Amistad Vida y seguramente te van a bendecir muchísimo. Pero hoy vamos con la cuarta parte de nuestro estudio. Hemos estado aprendiendo que la palabra Selah aparece 74 veces en la Biblia, en toda la Biblia 74 veces, 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Hemos aprendido que es una instrucción musical, básicamente lo que significa es una pausa y es una pausa que necesaria para reflexionar en lo que antecede y estar preparados para prestar atención a lo que sigue. Y esto es algo muy importante de lo que hemos estado tratando. Estar preparados, prestar atención a lo que sigue. Hemos aprendido que Dios nos habla en el silencio y debemos aprender a guardar silencio y a escuchar su voz. En otras palabras, a prestar atención. No solamente oír la voz de Dios, sino prestar atención a la palabra de Dios, porque esto va a involucrar una respuesta de nuestra parte que es obediencia. Eso realmente es prestar atención. Así es que hemos estado también aprendiendo que si escuchamos su voz, entonces nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales son abiertos. Y bueno, estoy convencido firmemente que los tiempos en los cuales estamos viviendo, en este tiempo, en este mes, en este año, en esta época, tienen un propósito divino. Y Dios está preparándonos, Dios está preparando a su pueblo, a su iglesia para lo nuevo, para lo que Él está haciendo. Entonces, no nos vamos a aferrar al pasado, sino vamos a abrazar lo nuevo que Dios está haciendo. Porque de repente estamos nosotros en pausa, pero Dios nunca está en pausa. Dios siempre está trabajando, el reino de Dios siempre está avanzando. Y hoy, el día de hoy, nuestro cuarto tema en esta serie de Selah, le he titulado Expresión de Adoración. Expresión de adoración. Y bueno, oro que podamos realmente tomar esto en nuestro corazón y pueda dar fruto.
hoy vamos a leer, estudiar y meditar en el Salmo 24. Así es que si usted tiene una Biblia por ahí, por favor busque su Biblia o busque algo con qué anotar. Y vamos a estar solamente, vamos a meditar, a leer, a reflexionar en todo el Salmo 24. Entonces, solamente tiene 10 versículos, no se preocupe, ¿verdad? Preocúpese cuando le diga que vamos a leer el Salmo 119. Pero bueno, es el Salmo 24 y básicamente nos vamos a enfocar en esta palabra Selah, no tanto como una definición, sino como una expresión. Cuando Dios nos habla y cuando nuestros ojos son abiertos, nos quedamos sin palabras. Cuando podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios, nos quedamos sin palabras. Entonces, esa pausa, ese Selah, es más que una definición, es una postura, es una expresión, como cuando te asombras por algo y lo único que dices es, wow, o sea, está maravilloso, o sea, no tengo palabras para describir lo que estoy viendo o lo que Dios nos está mostrando. Así es que Selah, vamos a verlo el día de hoy como una expresión, como una posición de asombro, de gratitud, de adoración. Por eso titulé este mensaje, Expresión de Adoración. Y bueno, antes de leer el Salmo 24, yo quiero darle un poco el contexto acerca de lo que podemos leer en ese Salmo de David. El Salmo 24 es un Salmo de David, es un canto, es un himno. Y bueno, la referencia podemos encontrarla ahí en 2 de Samuel, capítulo 6. En todo ese capítulo podemos encontrar la referencia cuando David tomó posesión del trono de Israel y ya fue rey con corona y todo. Lo primero que hizo David fue recuperar el arca del pacto, el arca del testimonio, esa que Dios les había mandado hacer y donde Dios ahí habitaba, representaba la presencia de Dios. Y vemos que el rey anterior, Saúl, nunca se preocupó por ella. De hecho, los filisteos la tomaron y se la llevaron, pero vemos que ellos no pudieron, los ídolos, los dioses de los filisteos, obviamente que no son dioses, sucumbieron y cayó toda plaga y mortandad sobre los filisteos, y los filisteos dijeron, queremos deshacernos de ello, ¿verdad? Entonces David va a recuperar el arca y bueno, de repente tiene un tropiezo por ahí porque no supo cómo transportarla, y el arca del pacto la llevaron a la casa de una familia de Obed Edom, y ahí estuvo unos meses. Y ahí en 2 de Samuel encontramos cómo Dios bendijo a esta familia increíblemente. ¿Por qué? Porque tenían la presencia de Dios. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de ello. Así es que David se preparó y él preparó ahí en la casa, en la ciudad de David, ahí preparó una tienda especial y ahora sí consultó con los levitas, con los sacerdotes, con las autoridades espirituales, cómo deberían traer el arca. Y bueno, fueron por ella, y cuando el arca entra a la ciudad, entonces hay este canto. Y de hecho ahí en 2 de Samuel encontramos esa historia que sabemos, donde David estaba tan feliz de tener a Dios, la presencia de Dios, amaba a Dios, que se puso a danzar y aún su ropaje real se le cayó, y porque él estaba tan feliz y no le importaba. Entonces, y bueno, ahí sigue la historia. Su esposa lo minimizó, ¿verdad? Y bueno, usted lea la referencia ahí en 2 de Samuel, por favor, se lo dejo de tarea. Pero este es el contexto del Salmo 24, y es muy importante conocer el contexto para poder entender lo que Dios está hablando, lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Entonces el Salmo 24 lo podemos dividir en dos partes.
la entrada de la corte, o sea, y la otra parte es como la entrada del rey. Primero entra una corte y después entra el rey. Y es un salmo profético, es un salmo mesiánico, porque nos está hablando acerca de Jesús. Es como cuando Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén y todo el mundo cantaba Hosana, ¿verdad? Iba ahí montado sobre un burro, ¿verdad? Ahí y bueno, este salmo es profético y tiene como varias capas, y también nos habla de cuando Jesús regresará, y dice que cuando Él venga por segunda vez, pondrá sus pies ahí sobre su pueblo, sobre el monte de Sión, y se partirá en dos, y la puerta de la ciudad se abrirá. No tengo tiempo de hablar acerca de ello, pero bueno, con esto en la mente vamos a leer, vamos a reflexionar verso por verso estos versículos del capítulo 24 de Salmos. Y bueno, quiero comenzar leyendo los primeros dos versículos. Salmo 24, verso 1 y 2 dice, dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. David comienza diciendo, Dios es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de la tierra y toda su plenitud. Dice, y todo cuanto hay en ella. Dice, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Por qué? Dice, porque Él la afirmó sobre los mares y estableció sobre los ríos. David comienza diciendo, expresando, hablando de la soberanía de Dios. Está diciendo, Dios es el Dios eterno, es el único Dios verdadero, y por cierto, Él es dueño del mundo, de la tierra, de su plenitud, de todo lo que en ella hay. ¿Por qué? Porque Dios la estableció, Dios creó la tierra. Él es el dueño absoluto, y Él hace lo que Él quiere hacer. Esto es tremendo. La tierra no le pertenece a quienes la gobiernan. Muchos quieren dirigir la tierra, pero en realidad le pertenece a Dios. Y esto quiero dejarlo muy asentado, muy claro. No adoramos la creación, adoramos al Creador. De hecho, Romanos nos dice acerca del pecado, cuando nos habla acerca de la situación del hombre, que prefirió adorar a la creación antes que al Creador, siendo esto un pecado terrible. Y bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El ser humano, por su orgullo, en vez de adorar al Creador, adora a la creación. Aún dice la madre tierra. No hay tal cosa como madre tierra. Dios, hay un dueño y creador de la tierra. No adoramos la naturaleza. Obviamente cuidamos nuestra tierra, somos administradores de lo que Dios nos da, pero Dios es el dueño. No adoramos a la creación. A través de todos los tiempos y todas las épocas, el hombre siempre ha preferido adorar a la creación, adorar al sol, adorar a la luna, adorar a las estrellas, adorar a un árbol, adorar un volcán, adorar al fuego, adorar una rana, ¿verdad? O una piedra o cualquier cosa antes que al Creador. Pero David pone esta base: del Señor es la tierra. Y seguimos con nuestra lectura, verso 3. Dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Recuerden que esta es como la corte que está entrando a la ciudad. Está anunciando la entrada. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Y son dos preguntas. Y creo que son las preguntas, o la pregunta más importante que hay en la vida.
¿Cómo puedo estar bien con Dios? Y tal vez en otro tiempo a mucha gente sí le interesaba mucho estar bien con Dios, y tal vez tenía maneras incorrectas y no bíblicas y trataba de estar bien con Dios porque le interesaba estar bien con Dios. Lamentablemente, en nuestra época, en nuestra generación, es lo que menos se pregunta a la gente. Las personas lo que preguntan el día de hoy es: ¿cómo puedo ser feliz? Quiero que medite un poco acerca de ello. La gente le preocupa más cómo ser feliz a cualquier costo que estar bien en una posición correcta con nuestro Creador. Por eso David comienza diciendo en el verso 1 y 2, Dios es el dueño de todo. Él es Dios, Él es santo, Él es soberano, Él es el rey. ¿Cómo podemos estar bien con Él? ¿Cómo podemos habitar con Él? Y a continuación vemos la respuesta en el verso 4. Dice: solo los de manos limpias y corazón puro. Wow, ahora sí que wow, ¿verdad? O sea, es una expresión. Dices, no, pues ya ya muchos decimos, dice el de corazón puro, el de manos limpias. Dice el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Bueno, tenemos que entender que para estar bien en una posición correcta delante de Dios, necesitamos a Jesucristo. Y esa fue la razón por la que hace 2000 años Jesús vino a la tierra. El Verbo se hizo carne, Dios vino, Él mismo, Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos y a restablecer nuestra comunión con Él. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él cargó con nuestros pecados, porque la Biblia dice: no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿quién puede habitar delante del Señor? Dice: los de corazón puro. Y pues decimos, pues nadie, porque no hay bueno, no hay ni uno solo. Pero a través de Jesucristo nosotros somos justificados, somos perdonados de nuestros pecados y nacemos de nuevo, como Jesús le enseñó a Nicodemo en Juan 3. Necesitas nacer de nuevo. Dios nos da un nuevo corazón. Y esta posición de justificación nunca la podemos ganar con nuestras buenas obras, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Dios nos da un nuevo corazón que le puede amar a Él, le puede temer a Él, y eso se llama ser justificado, y podemos tener una posición correcta delante de Dios, libres de toda culpabilidad. Dice: el que no adora ídolos vanos. No hagamos ídolos. Muchos hoy en día, los ídolos modernos, muchos tienen ídolos, algunos tienen, su casa es un ídolo para algunos, tal vez un negocio, tal vez su familia, su esposo o sus hijos son sus ídolos, tal vez el dinero, un artista, un deporte, cualquier cosa que pongamos antes que Dios es un ídolo. Y Dios nos da claramente la respuesta. ¿Quién puede habitar en su presencia? Dice: solo el de manos limpios y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Y después dice el verso 5, seguimos avanzando y dice: quien es así recibe bendiciones del Señor. ¿Quién quiere las bendiciones del Señor? Póngale ahí, ¿verdad?, un like y comparta esta transmisión con alguien. Dice: quien es así recibe bendiciones del Señor. ¿Sabes que hay personas que no les interesa la bendición de Dios? Hay gente que vive sin la bendición de Dios en sus vidas, andan en sus fuerzas. O sea, pueden tener cosas materiales, pueden tener dinero, pueden tener hasta una linda familia, sin la bendición de Dios. Como he dicho
Muchos buscan más la felicidad que la bendición de Dios, porque buscan la felicidad a cualquier costo. Pero dice que el que tiene una posición correcta delante de Dios, dice que recibe bendiciones del Señor. Dice Dios, su Salvador, le hará justicia. Y me encanta cómo menciona aquí a Dios como nuestro Salvador y nos hará justicia, su justicia en nosotros. Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, la bendición de Dios es Él, es su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Él es la bendición. Jesús nos enseñó en el Evangelio que la vida de un ser humano, la vida del hombre, no consiste en las cosas que tiene. Por eso dice, guárdense de toda avaricia, de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en las cosas que tenemos, en las cosas materiales o que logramos con nuestros esfuerzos, sino que la bendición de Dios es la que enriquece su presencia en nuestra vida. Y después dice el verso 6, donde terminamos la primera parte de este Salmo 24, dice, tal es la generación de los que a ti acuden. Vemos aquí una posición de humildad, necesito a Dios. Dice, tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y vemos aquí esta palabra que hemos estado estudiando esta semana, Selah. Dice, tal es la generación de los que buscan tu rostro. Una generación que reconoce que necesita a Dios, que busca a Dios con todo su corazón, porque sabe que necesitamos a Dios, que no somos soberbios para decir, yo puedo rascar mis propias uñas, yo no necesito a Dios, sino dice la generación de los que buscan a Dios. Tal es la generación de los que buscan a Dios. Y yo creo que Dios está levantando en este tiempo una generación que está buscando a Dios con todo su corazón. Querida familia, amigos, busquemos a Dios, seamos tal generación de los que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y después está esta pausa que nos prepara para la segunda parte de este Salmo 24, que es la entrada del rey. Primero entra a la corte diciendo, Dios es el creador de todas las cosas, Él es santo y debemos ser humildes. Es una posición de humildad, es una expresión. Es como cuando no dices nada, pero tal vez estás sentado y estás al borde de la silla y tal vez ni siquiera puedes decir nada, pero es una posición de expectación, de humildad y de adoración, porque el rey está a punto de entrar. Vamos a la siguiente parte de este salmo, verso 7. Dice, eleven puertas sus dinteles. Está diciendo, necesitan hacer las puertas más grandes. No sean estrechos. Dice, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. Va a entrar el Rey de la gloria. Otra traducción dice puerta, esas puertas antiguas, dice puertas eternas. Se está refiriendo a ti y a mí. Se está refiriendo a nosotros. Obviamente está hablando de las puertas de la ciudad. Y dice verso 8, ¿quién es este Rey de gloria? Dice el Señor, el dueño de toda la creación, el creador, el Señor, el que reina. Dice el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero.
Me asombra cómo expresa, porque hay muchos que tienen ideas equivocadas de Dios. ¿Cuánta gente aún enseña a sus hijos o aún hasta entre adultos diciendo, es que pídele a Diosito? Y es que Diosito te va a castigar. Y es que y han hecho a Dios a su imagen y a su semejanza. Pero no hacemos nosotros a Dios a nuestra imagen y semejanza. No es como tú y yo concibamos a Dios. Es como Él es. Y dice, Él es el dueño de todo. Y eso nos incluye a nosotros. Porque Él nos compró con su preciosa sangre. No con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Le pertenecemos a Él. Dice, Él es el Señor, el valiente guerrero. Es un conquistador. Un conquistador, es un rey que está viniendo de la batalla después de haber conquistado. David sabía lo que eso representaba, porque años antes él había experimentado cuando venció a los filisteos, a Goliat. Entró con el rey Saúl, iba en su carruaje y se abrieron las puertas de la ciudad y entró el rey, que es Saúl, y David, y la gente gritaba y cantaba, y de hecho fue cuando dice la Biblia que le dieron 10,000 a David y a Saúl 1,000, y se entró en pánico y en envidia, y fue cuando empezó todo el problema. De eso hablamos un poco la semana pasada. David era el rey, sabía cómo entraba un rey después de una batalla, después de haber conquistado un reino, después de haber conquistado a sus enemigos. Un conquistador vence y posee. Toda planta que él no plantó será arrancada. Él no permitirá que nada que no es de él permanezca. Y cuando Él viene a nuestra vida, está diciendo, ensanchen su corazón, estén preparados para lo que Él va a hacer, porque viene un avivamiento, pero Él viene como conquistador. Él viene como rey. Y lo que no es de Él será arrancado de nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque la Biblia dice que del corazón sale todo lo malo, los pecados, los adulterios, las envidias, todo. Y Él planta lo suyo. Mi oración es que hoy el conquistador, el Rey de Gloria, plante en ti su vida, para que ganes las batallas que vienen por delante, cualquier batalla en tu vida. Por eso cuando Dios ordenaba al pueblo de Israel, cuando estaban poseyendo la tierra prometida, Él les decía, entren, conquisten, posean, arrasen, entren y posean todo. En este mes patrio estamos celebrando ya los 210 años de nuestra independencia. Pero por ejemplo en México, pues hace siglos fuimos conquistados, hace más de 500 años. Fuimos conquistados y fue sembrada en nuestra tierra corrupción, adulterio, idolatría, mentira. Pero hoy, en este tiempo, damos el grito y decimos, hey, ahora somos libres, logramos nuestra independencia de nuestros conquistadores. Pero a veces traemos cargando en nuestro corazón tantas cosas que no son de Dios. A veces queremos hacer las cosas bien, pero fracasamos. Porque primero tenemos que ser vencidos, conquistados por el Rey de Gloria. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Por cuántos has sido conquistado? Aquellos que son novieros, ¿verdad? Ahí estarán los recuerdos, el pasado. Doy tantas gracias a Dios que Dios conquistó mi corazón desde muy joven. Y doy gracias a Él y le doy toda la gloria a Él porque Él me conquistó
antes que me conquistara mi esposa, ¿verdad? Yo conquistara a mi esposa, igual por ella. No puedes traer en tu cartera una foto de una exnovia. La Biblia dice que Dios es celoso. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela celosamente. Por eso necesitamos al verdadero conquistador, y que sea desarraigado cualquier otra cosa que haya sido sembrada en nuestro corazón, porque el Rey de Gloria conquistará hasta nuestro ADN. La palabra de Dios entrará hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestros tuétanos. Quiero avanzar. Verso 9 dice del Salmo 24, dice: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Repite de nuevo: levántense. Este es un tiempo de preparación. Ensanchen sus corazones para lo que Dios va a hacer. En los evangelios encontramos tres tipos de personas, cómo trataban a Jesús. Uno, por ejemplo, fue los que le recibían en su casa, pero no en su corazón, como Simón el fariseo, el cual dice que cuando lo invitó a su casa, pero ni siquiera le lavó los pies, ni le dio un beso, ni siquiera fue cortés con él. Lo invitó a su casa, pero no a su corazón. Encontramos otro caso de un centurión que Jesús iba a su casa y tal vez le recibió en su corazón, pero no en su casa, y le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, soy indigno, di la palabra. Y Dios se maravilló de su fe, pero no llegó ni siquiera a recibirle en su casa. Sin embargo, vemos a otros como Lázaro, María, Marta, que no solamente abrieron su corazón, sino abrieron su casa, abrieron su vida entera a Dios. Termino en el verso 10. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Y termina otra vez con esta palabra, Selah, una expresión de asombro. Se acaban las palabras. Él es el Rey de la Gloria. Tenemos que tener una posición correcta en este tiempo. Y estoy concluyendo, porque quiero que terminemos este tiempo adorando al Rey de la Gloria, y que abramos nuestro corazón en este tiempo. Que no tratemos de apresurar los tiempos de Dios, que no busquemos atajos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor viene, el Señor regresa por segunda vez, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene como Rey, Él viene como conquistador, Él viene por los que son suyos. Él viene a llevarnos con Él. Y yo creo que viene la cosecha más grande de almas que ha habido en la historia de la humanidad. Y Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros. Mi oración es que Dios conquiste tu corazón. Y Él no te pregunta, Él llega, conquista, arranca, planta, arranca lo que no es de Él y siembra lo que es de Él. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas.
les bendiga. Nos vemos la próxima semana.